Buenas noches, Gran Canaria, y sean bienvenidos una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. Y también saludar a todos nuestros televidentes que nos ven por la televisión online, aparte de la TDT en Gran Canaria. Y decirle también a los radio oyentes de Canal 13 Radio que nos escucha en directo también. Buenas noches a todos los gran canarios y a la gente en el mundo en general, los que nos ven por internet. Hoy vamos a traer un debate que anunciamos la semana pasada sobre el tema de la sanidad. La sanidad extrapolable a Canarias, no a la nacional, pero no es obvio que evidentemente hay algunos temas de actualidad que se funden con la nacional, ya que sobre todo la privatización de las diferentes ramas de la sanidad que querían hacer en Madrid, que el decreto fue abolido ayer por Madrid y asumiendo el consejero de Madrid, asumiendo por no poder hacerlo, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid pues renunció al hecho por la cuestión judicial que se había evitado. Evidentemente hoy vamos a hablar, inclusive vamos a hablar de los temas de lo que se llama del Consejo de Europa, que ha dicho que los inmigrantes tienen derecho a la protección de sanidad. De todas maneras vamos a empezar a presentar nuestros contertulios de hoy, que tenemos a Mercedes Rodó, portavoz de Sanidad del Grupo Popular del Parlamento Canario. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. También tenemos a don Arcadio Domínguez, contertulio habitual. Buenas noches y analista político. Muy buenas noches. Muy bien. Y de otra forma tenemos también a Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, para este tema. Espero que hay una paridad en la mesa, que hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o sea que nosotros guardamos la forma. Evidentemente yo le voy a dar a cada uno un minuto para hacer un pequeño resumen y después pasaríamos a un vídeo, pero no ahora, sino después. Vamos a doña Mercedes, comience usted este turno, luego lo cierra Isabel y luego pues vamos a ver cómo hacemos la segunda fase. Doña Mercedes, tiene usted... Pues en primer lugar usted aludía a dos temas de actualidad de la sanidad. Por un lado, la dimisión del consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid, y respecto a esto lo que tengo que decir es que no ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino un auto acerca de la petición de una suspensión cautelar del proceso de externalización para privatizar, eso que se llama privatizar en algunos sitios y en otros se llama colaboración público-privada, se llama externalizar la gestión de 6 hospitales de Madrid. Esto no quiere decir que los tribunales hayan entrado en el fondo de la cuestión, sino simplemente han hecho una suspensión cautelar. Y el presidente de la Comunidad de Madrid, debido a lo dilatado en el tiempo que podía ser la sentencia definitiva, pues ha decidido desistir de ese concurso que habían llevado a cabo la Consejería de Madrid. Y el consejero, ha dicho que si su proyecto no lo podía hacer, pues que él consideraba que debía de dimitir. A mí me llama la atención que eso que hace Madrid, que le llaman privatizar, cuando lo hace Cataluña en 34 hospitales, se le llama de otra manera. Cuando lo hace Andalucía en 17 hospitales, se le llama de otra manera. Y cuando lo hace Canarias, que dedicamos en Canarias alrededor del 8% del presupuesto de Canarias de sanidad a lo que se llama gestión externa, es decir, hospitales privados concertados con el Servicio Canario de la Salud, pues se le llama como se llama, gestión externa, y no se le llama privatizar. Concretamente en Canarias del dinero público van alrededor de, euro más, euro menos, alrededor de 200 millones de euros al año a la gestión indirecta o externalización o gestión privada, como le quieran llamar. Y por otro lado, decía usted, lo que conocíamos ayer acerca de la Comisión Europea, de la queja hacia España con el tema de la asistencia sanitaria a los inmigrantes. Ya ha salido la ministra Namato a decir lo que es verdad y lo que es una realidad. Y es que España quizás es el país de la Unión Europea que da mayor cobertura a las personas en situación irregular, a los inmigrantes irregulares. ¿Por qué?
porque desde hace ya muchos años los menores de 18 años tienen la cobertura total, aunque sean hijos de inmigrantes irregulares, aunque estén en situación irregular. La atención al preparto, al parto y al posparto también está cubierta absolutamente, y la atención a las situaciones de urgencia, aparte de todo lo que es cuestiones relacionadas con la salud pública, que están absolutamente cubiertas porque no tienen cobertura en base a seguridad social, sino cobertura poblacional. Por lo tanto, España es de las comunidades, de los países europeos con mayor cobertura, con mayores garantías para personas en situación irregular, y desde luego los derechos en los países son para los ciudadanos de los países y para los ciudadanos que están en situación regular en esos países. Por lo tanto, en cuanto a los inmigrantes irregulares, lo que hay que hacer es regularizarlos. Eso es lo que hay que hacer. Que no haya situaciones de personas en situación irregular. Bien. Don Alcalde. Hablamos esta noche de sanidad. La sanidad es un servicio público esencial. En España está considerado así, de esta manera, y aunque a veces se utilizan palabras inapropiadas en algunos casos, sin mala intención también, pero la sanidad no se puede privatizar en España. Es cierto que existe, digo, no se puede privatizar tal y como está recogida actualmente en las leyes españolas, como servicio esencial y como como un servicio público. Obviamente si se cambiaran las leyes, pero con las leyes actuales no se podría. Lo único que sí es cierto, que siempre ha existido, es gestión indirecta de determinados servicios de la propia sanidad pública. Desde siempre ha existido y existen pues algunos servicios, de ambulancias hasta otras cuestiones que pueden ser de gestión indirecta o de gestión de entidades privadas o empresas privadas. Y bueno, esto lo aceptamos como normal. Luego también está aquellos servicios concertados con la sanidad privada, que también funciona y coexisten perfectamente con la sanidad enseñanza pública, como la enseñanza, efectivamente. Es un ejemplo adecuado. ¿Por qué está este asunto ahora en discusión? Sobre todo surge a partir de un suceso ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde en efecto el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid pues puso en marcha un expediente pues para externalizar, no sé si eran 6 o... La gestión de 6 hospitales. La gestión de 6 hospitales públicos. Bueno, aquí tuvo una contestación y ahí se produce una serie de manifestaciones, movilizaciones, etcétera, y también reclamaciones, y al final hay un auto que suspende efectivamente ese trámite que había iniciado la propia comunidad autónoma. Esto es todo. Yo creo que deberíamos, es que es difícil, pero deberíamos estar orgullosos. Digo que es difícil estar orgulloso de algo en este país. Deberíamos estar orgullosos de la sanidad pública española, porque efectivamente es de lo mejorcito que tenemos, o sea, de lo mejor que hay y de las pocas cosas que se puede presumir. Curiosamente anoche, que yo en fin, no estaba luego hablamos de en la mis lista cálculos, de espera y todo sí. Esto, porque... Quiero decir que en otros países de nuestro entorno las cosas están peor. La crisis vamos Sara, porque hay tiempo para... Yo creo que teníamos un modelo extraordinario, porque en los últimos años, a partir de los recortes, se ha empobrecido muchísimo. Es decir, no teníamos el mismo modelo que teníamos con anterioridad, sobre todo porque se introducen ciertas cosas que hacen que un modelo que era universal y gratuito, de repente no sea ni universal ni gratuito. El copago significa que muchísimas personas tienen que apostar, que tienen que tener medicamentos previo a una parte de pago. Y eso, en lo que yo conozco de la sanidad pública, en lo que yo conozco, mi época, no se ha registrado que pagase. El tema de Madrid, que a eso le añade todavía el pago de €1 por receta, que también se quedó pendiente, es otro paso gigantado de no diseñar una sanidad gratuita y asequible para todos. Además, no es lo mismo concertación con empresas privadas para hacer ciertos servicios, que estaremos de acuerdo o no en ciertos servicios, y otra cosa, privatización de un hospital entero, o la gestión de un hospital entero
y son 6. Y en Eso Andalucía... nunca ha ocurrido, ¿eh? No ha ocurrido y No, además, la privatización pero era lo que no, pretendía el Partido Popular que en no, Madrid. que no. Perdona, yo no te interrumpí, era mi Vale, minuto vale, de sí, gloria, sí. ¿no? Ya lo tuviste tú, sí. Pero es que no Sí, es así. No, hijo, cuando te toca, te toca. La porque tú también privatización dijiste es un varias término cosas. mal empleado, No, está mal empleado. perdona. Una cosa es la gestión privada, que se está dando de un hospital entero que podemos llamar privatización, porque ahora las palabras son las palabras, No, y aquí pero contratos indeferidos resulta que son gestión contratos que no pública son, es una cosa no son privada. contratos ni existen. Por lo tanto, la concertación es una cosa que se ha llevado durante muchos años, cuando hay escasez de servicios, y lo puede hacer en un momento determinado, y puede incluso reducir las listas de espera en algunos tratamientos, o en algunas pruebas diagnósticas, que podemos o no estar de acuerdo. Yo soy de las que opino que entre más modelo público mejor, más modelo público mejor. Y otra cosa es la privatización de 6, y se han parado. Y eso no tiene mayor éxito que el de los profesionales de la sanidad que se han salido a la calle junto con los usuarios para reivindicar que esos procesos no se llevasen a cabo. Eso es gravísimo, y la marea, Isabel, lo que está diciendo, ¿eh? La Lo que marea está blanca diciendo es que se ha movilizado. si las manifestaciones La van a marea, influir en las porque decisiones es que judiciales, se rompe eso es muy por grave, primera ¿eh? vez Si un hablamos, grave. si hablamos Sí, dos, no, al no, mismo no, tiempo muy grave. se puede escuchar. Vamos a ver. Claro, yo creo que hay que ser cuidadoso con lo que se dice, después ¿no? del vídeo habrá un... Sí, Yo pero creo que es un Bueno, éxito de la ciudadanía, Isabel, y además debemos estar contentos por vamos. eso, Isabel, porque que hay una un decisión procedimiento, judicial, porque le han dado la razón, el juez ha dado la razón a los ciudadanos, que no son tontos, Pero no y que tiene nada saben que que le están ver. desmantelando una sanidad que se va a privatizar y que va a tener unos costes añadidos, Eso no es seguramente. verdad, Sí, Isabel, señor. no es Sí, verdad, señor, ¿qué todo lo pasa? contrario. La sanidad va mal, 160 pero millones de euros de si las ahorro, empresas la de cogen, ahorro. va bien. ¿Cómo es eso? Un servicio que va mal, una empresa privada viene a cogerla porque va mal. Es decir, Sí. Va mal y sí, va a ganar claro, y dinero. van a ganar dinero. Claro. Sí. Yo no lo entiendo, de Entonces verdad. va al coste, queridos televidentes, vamos a pasar al vídeo. La lluvia no ha sido impedimento para que profesionales sanitarios se hayan dado cita este domingo en las calles de Madrid para apoyar la 15ª Marea Blanca, que ha partido de la Plaza de Neptuno para culminar en la Puerta del Sol. Aunque menos numerosa que otras marchas, esta primera marea del año ha sido convocada, como en otras ocasiones, por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. He cotizado 49 años a la Seguridad Social, 35 por el máximo, y ahora he pedido una ecografía y me dan 9 meses, o sea, hasta el 14 de octubre no me la hacen en La Paz, si luego no se estropea la máquina y me la retrasan más. La Marea Blanca está marcada esta vez por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de devolver los recursos sobre la externalización a sus secciones de origen, después de que el expresidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, decidiera agrupar todos para resolver sobre ellos a la vez. Con esta decisión el proceso continúa suspendido. Es decir, que si la gente tiene que saber que si no seguimos en la calle, es decir, que es posible que la resolución de los jueces no sea la que está siendo hasta ahora. Es muy importante que continuemos aquí. Además, los asistentes han celebrado el acuerdo alcanzado entre trabajadores de la Lavandería Central Hospitalaria y la concesionaria, que ha terminado con la huelga indefinida que mantenía a los empleados desde el pasado 6 de diciembre. Bien, hemos visto el vídeo y la verdad que la Marcha Blanca en Madrid pues trae unas consecuencias posiblemente, independientemente de que los fiscales y los juzgados hiciesen caso de una cosa u otra, como bien decía Rodó, no es una sentencia, es simplemente que el presidente, al verse sin saber cuándo iba a ser la reforma, pues evidentemente calculó, y como había mucha más manifestación, por algún motivo, seguramente quitó él esa nueva ley que iba a ser. Pero nosotros lo hemos expuesto un poco, porque no cabe duda, si sentimos un precepto político importante en Madrid, también podría afectar a otras comunidades autónomas. Ya aclaró que lo mismo se está haciendo en Barcelona, pero claro, aquello me parece que Barcelona va por otra cosa, no sé si se logrará estar con Cataluña como debería estar, como una comunidad autónoma más de España. Evidentemente eso es otro debate que habría que hacerlo en su momento y no vamos a entrar en esto. Lo que sí es cierto es que es posible que la crisis está afectando a la sanidad, a la educación, a las obras públicas, a todos los sectores
de este país. Y evidentemente eso afecta también al crecimiento de este país. Y en Sanidad Canaria ya hay muchas bajas por el sindicato. Una pena que no pudiera estar aquí hoy el sindicato de Servicio Canario del SESIO, el Canario de la Salud, y evidentemente tenemos esa dificultad. Queremos que este debate sea positivo para ustedes que están en sus casas, pueden ver este debate, y sin ánimo de influir en ustedes, que tengan una mayor información, que es el sentir de este programa. Por lo tanto, como antes habló Mercedes Rodó, vamos a darle la palabra al amigo que está en el centro. Vamos ahí, Arcadio. A ver, viendo el vídeo, viendo la situación, ya te digo que no es un símil, ¿no? O sea, no lo podemos mezclar con la sanidad canaria, que es el debate nuestro aquí en Canarias. Hemos visto el informe, efectivamente. Ahora, la crisis está afectando. Sí, que corresponde a una movilización en Madrid y en relación a lo que usted nos acaba de explicar también. Y después hay leyes, perdón un segundo, sí, hay leyes que hacen en Madrid que afectan en Canarias. Por ejemplo, las pensiones. En las pensiones, digo yo, los pensionistas que tienen que pagar su medicina, que antes era gratuita y ahora tienen que pagar 8 o 9 euros. ¿Pero qué está diciendo? Vamos a ver, el copago farmacéutico, y me van a permitir, miren, no se le puede decir a los ciudadanos, mire usted, me va a disculpar, mire usted, yo soy médico hace más de 30 años, he sido consejera de Sanidad, soy portavoz en el Parlamento de Canarias, he sido portavoz en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, y le digo, el copago farmacéutico está desde la época de Franco. Desde la época de Franco. El copago del trabajador. Mire usted, el que está trabajando, el pensionista nunca. El pensionista mire usted, el pensionista, los de Muface, los de Mujeju y los de ISFAS. No, el pensionista. Perdóneme usted un segundo, porque si de algo yo sé es de legislación sanitaria. Mire usted, Muface, Mujeju e ISFAS, que son los regímenes especiales de la Seguridad Social, siempre, y ahora también, ha pagado el pensionista el 30% de los medicamentos. El 30%. Los pensionistas no. Sí, señor. Sí, señor. No, usted no puede discrepar de algo que es ley. De algo que es ley, no es opinable. No es opinable, mire usted. Anteriormente, mire, yo soy pensionista. Porque si usted será pensionista del régimen general de la Seguridad Social, del régimen general, pero entonces hable usted con propiedad. Hable usted con propiedad. Mire usted, el régimen general. Cuando le dan una receta, van allí mire usted, y pagan los pensionistas pueden ser, mire usted, los pensionistas pueden ser del régimen general de la Seguridad Social o de los regímenes especiales. Y los de los regímenes especiales siempre han pagado el 30%. Y ahora pagan todos. Isabel, el 10%. ¿Sabes por qué? El 10%. ¿Sabes por qué, Isabel? Porque vosotros, todos los meses en su escúchame, Isabel. Claro, culpa de Zapatero. No, claro, 17.000 millones de euros de agujero en el Sistema Nacional de Salud nos dejaron los socialistas cuando se fueron. 17.000 millones a punto... Pero vamos a ver si es que eso lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. 17.000 millones de agujero. De agujero, eso es desmantelamiento. Tenía la palabra, a ver si respetamos. El Partido Popular y la culpa no se a ver si respetamos. Tenía la palabra. Por respeto a quien nos ve. Por respeto a quien nos ve, hay que decir la verdad. La verdad siempre. La verdad a media, la verdad entera. Señora Rodó, yo de verdad la palabra se lo la tiene el amigo. Ahora le toca su turno, pero yo le puedo decir y garantizar que yo no sé lo que pasa, pero yo antes no pagaba si usted no sabe lo que pasa, debería enterarse antes de hablar. Como pensionista, y además... Le vuelvo a estar diciendo que los pensionistas están pagando la medicina, yo antes no la pagaba. Le vuelvo a decir, Isabel... Pero no me mezclen los regímenes especiales con el régimen general. Y no son pensionistas. Porque es una forma de decir... Y no son pensionistas los regímenes especiales. No, perdón. Pagaba un régimen, los demás... No pagábamos ninguno. Y hoy se paga. Y los activos pagaban. Isabel, los activos siempre se han pagado. No, perdón, ahora no pagan. Los parados de larga duración que antes pagaban el 40%, ahora no pagan nada. Es que lo pasan al régimen de subsidiario, es decir, dependientes de otra cartilla, no de la propia. Que no, Isabel. Tú mismo lo dijiste. Tenemos declaraciones aquí tuyas. Isabel, de verdad me parece tremendo engañar a la gente que nos ve de esta manera. Aquí las medias verdades no son verdades. En su casa sabe perfectamente que
antes no pagaba y ahora paga. Pensionista de régimen general. Bien, ahora lo dice usted bien, ahora lo dice usted bien. Me alegro que vaya aprendiendo. Es lo que yo vengo diciendo al principio. Don Alcalde, a ver si dejamos hablar a don Alcalde. Sí, vamos a ver. No. Hoy en el medio de dos esta noche ocupo un sitio donde si salgo vivo de aquí será un milagro, ¿eh? No. A ver, vamos a poner más aparte. Yo aquí estamos saltando porque es un tema. Claro. Estoy de acuerdo con el copago. Hay que considerar. Yo lo que creo, Isabel, que se utilizan muy mal las palabras normalmente y somos muy atrevidos. Es verdad, a veces. porque es repago, no copago, es repago. Exactamente, pero vamos a ver, el problema está en que saltamos de una cosa a la otra con una velocidad tremenda y yo creo que independientemente lo único que corrijo, Isabel, es que la gente que nos escucha es más inteligente de lo que nosotros pensamos y la gente sabrá distinguir el que dice cosas de manera inapropiada, pues no lo va a creer y entonces se va a identificar con aquella persona que le diga una cosa que en efecto él está viviendo y conoce. La sanidad es un servicio que no es gratuito, vamos a ver, tiene un coste y se sostiene precisamente a partir de los ingresos que hace el Estado y luego pues tiene, yo no creo que sea cuestión tampoco de montar aquí el juicio final, es decir, esto es una cosa dinámica. Los servicios públicos se nutren de los impuestos y de los que lo pagamos los ciudadanos. Claro. Y entonces, en algunos casos, pues aquello funciona de manera adecuada y no hay necesidades, y en otros casos, como los que estamos viendo ahora, evidentemente se sufre una serie de recortes porque las cosas no están igual. Pero es que eso no es sanidad, pero en ningún orden, en ninguna parte de la economía, las cosas son iguales que hace, qué sé yo, 15 años o hace 10 años, pues cuando la economía funcionaba de aquella manera. Entonces, lo que yo creo que no es cuestión tampoco de pensar de que este tipo de cosas son caprichos del gobernante que en un momento determinado implementa una serie de recortes porque se acaba de levantar por la mañana con un deseo de recortar o con unas tijeras. No, estas cosas se hacen para tratar de armonizar la economía, tratar de hacerle frente a una crisis y tratar de resolver situaciones que son bastante perjudiciales para que no se perjudique más. No se pueden prestar ni se pueden arreglar las calles y las carreteras y en fin, el paisaje cuando no hay dinero como cuando hay dinero. Eso es una cosa bastante obvia. Y con respecto al tema de sanidad, para no salirnos de este asunto, también deberíamos de tratar de emplear las palabras adecuadas, que es por donde yo iba. La privatización de la sanidad está mal, no existe, o sea, no existe. Como concepto es imposible, es inconstitucional. No se puede privatizar la sanidad. Otra cosa distinta es que determinados servicios de la sanidad se puedan externalizar y se pueda tratar de que sean económicamente menos lesivos para el propio gobierno, de la comunidad 6 hospitales. Del gobierno. Claro, se ha pretendido. 6, 16, 17. Vamos a ver si ese no es el problema. No, claro. Claro que no. El asunto es tratar de que las cuentas cuadren y que efectivamente el servicio se pueda prestar. Y con respecto al copago o repago de un servicio, tampoco nos tenemos que escandalizar. Es algo que es muy normal en todo el mundo. En algunos casos, de una manera incluso más fuerte que en España. Es decir, en España, en ese sentido, pues quizás seamos más comprensivos o le damos más importancia, pero no podemos tampoco pretender que los servicios sean gratuitos, pues porque sí. Es un asunto, lo que yo antes decía, y lo que piensan los pensionistas que tienen su pensión básica, mínima, lo que sea, cuando lo sube un 8% todos los impuestos, sube, no hecho por la comunidad autónoma, la comunidad autónoma a lo mejor está arrastrada por el criterio que se haga en Madrid, ¿no? Evidentemente los pensionistas saben que antes cobraba, yo iba con la receta a que me mandaba el médico por enfermedad crónica o lo que sea, y a mí me daban mi medicina. Últimamente, y yo no sé si es verdad o no es verdad, yo creo que cuando el río suena, agua lleva, intentan
aquí en Canarias, por ejemplo, o la península, en todos lados, de que los enfermos en los hospitales tengan que pagar la medicina que está allí, que estaba ya incluida con tal. Y yo pienso que la crisis está afectando al sector de sanidad, a todos los sectores, y a todos los sectores. Pero hay una cosa esencial. Los niños, decía Children ayer, la organización esta del niño, decía que hay muchas familias que no pueden comprar un libro, no lo tienen, y entonces prefieren darle de comer que comprar el libro. Los libros de texto hacía mucho tiempo que venían más o menos soportando las comunidades autónomas y todo esto. Y en sanidad no lo llevan, lo llevan al médico tal y mal, y después no tienen para poder pagar esa medicina. Yo sé que a los dos no les gusta hablar de que evidentemente la Mustafe, que se ha incorporado a toda la gente en la sanidad universal nuestra, que son, bueno, la Mustafe de los militares, tiene regímenes especiales en ese sentido, pero el pensionista de a pie, el pensionista Muface son todos los funcionarios. Sí, pero que tiene una ventaja por encima de los demás también, porque sus pruebas diagnósticas son más pronto que las nuestras, por lo tanto, Isabel, que paguen no me parece mal. ¿Sabes qué pasa? Que eso que hemos visto, perdóname un segundito, muchos de esos que hemos visto en el vídeo, que son funcionarios, precisamente son de Muface y tienen, perdona Isabel, si tú a mí me dejas hablar, yo te lo agradezco. Pero que no son todos los funcionarios. Los funcionarios públicos tienen Muface una parte. Perdóname un segundo, Isabel, tienen la potestad de elegir si ir al sistema público o bien ir a una aseguradora privada. ¿Sabes que más del 80% de los funcionarios públicos españoles de Muface, del régimen especial de Muface, eligen la sanidad privada, en ese caso sí privada, aseguradoras privadas, tipo Sanitas, tipo Asisa, es decir, esos que se están manifestando, para ellos eligen la sanidad privada pura y dura, y eso hay que decirlo. Y yo creo que Arcadio ha centrado muy bien el tema. Vamos a ver, estamos hablando de crisis, de cómo la crisis afecta a los servicios públicos esenciales, y claro que afecta. Desde hace ya muchos años en España la sanidad no se financia a través de cuotas de la Seguridad Social, como decía una señora ahí en el vídeo, he pagado 35 años. No, mire, desde hace muchos años ya en España la financiación se hace vía impuestos tanto directos como indirectos que pagamos todos los españoles. Y cuando hay una crisis económica como la que hemos sufrido, de la que estamos empezando a salir, los ingresos del Estado, porque ha caído la actividad económica, han bajado de manera importantísima, y por lo tanto la financiación de los servicios, también de los esenciales, claro que se ve dificultada. Y cuando además hay que hacer frente a unas facturas metidas en los cajones de todas las comunidades autónomas por valor de 17.000 millones de euros, yo creo que la mejor medida que ha tomado Rajoy en este tiempo ha sido el plan de pago a proveedores. Pagar 17.000 millones de facturas sanitarias que había pendientes, que iban a colapsar a la sanidad. Y también el Fondo de Liquidez Autonómico, que ha permitido dar liquidez a servicios esenciales como la sanidad, que se lleva el 40% del presupuesto de cada comunidad autónoma, para poder seguir recibiendo todos aquellos medicamentos, tecnologías, todos aquellos elementos necesarios para prestar la asistencia. Y yo creo que hay que distinguir algo que nos distingue mucho a los socialistas de la gente del Partido Popular. Ellos centran la atención sanitaria en que lo prioritario es el profesional, si la infraestructura es pública, privada o medio pensionista. Y mire, para nosotros, para la gente del Partido Popular, lo prioritario es el paciente. Lo demás es un instrumento. Si el prestador del servicio, el profesional, es privado, público o medio pensionista, al paciente le tiene que dar igual. Si la titularidad del edificio es privada, pública o medio pensionista, nos tiene que dar igual. El objetivo tiene que ser la persona, el paciente. Y debemos de poner, como dice una ley que está vigente, que es la Ley General de Sanidad, que la hizo un socialista, Ernest Lluch, y que está vigente, dice que la sanidad, la prestación de los servicios sanitarios son públicos complementarios con la privada.
Y eso está vigente y eso también lo recoge la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias del año 94, en que Canarias recibió las transferencias de la gestión y por lo tanto la gestión de la sanidad en Canarias es competencia del Gobierno de Canarias desde hace ya casi 20 años. Va a cumplir 20 años este año. Fue además un socialista quien hizo las gestiones para la transferencia en materia sanitaria, que fue Jerónimo Saavedra, precisamente cuando fue ministro de Administraciones Públicas. Por lo tanto, la gestión de la sanidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias y por lo tanto está descentralizada ya en toda España. La última descentralización se produjo en enero del 2002, cuando desaparece el antiguo Insalud, y es competencia de las comunidades autónomas. Y por eso, por desgracia, hay diferencias en la prestación de los servicios de unas comunidades a otras. Por eso en unas comunidades hay más listas de espera que en otras. Por eso en unas comunidades hay más calidad en la asistencia sanitaria que en otras. Pero yo vuelvo al principio que decía Arcadio. Creo que tenemos y hemos construido entre todos los españoles un buen sistema nacional de salud, una sanidad que es universal, que es gratuita para los ciudadanos, que es equitativa y que tiene que estar más cohesionada. Y que, por desgracia, hace 2 años estuvo al borde de la quiebra con un agujero económico de 17.000 millones. A día de hoy vuelve a tener futuro la sanidad, pero tenemos que tomar medidas, y medidas muchas veces para ahorrar dinero, como ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, a eso... Si no, regula los tiempos, porque claro, es que si aquí nos regulamos los tiempos, cuando a uno le toca, empiezan a... Isabel, te toca a ti, porque... Vamos a ver, yo no creo en el buenismo del Partido Popular, sobre todo porque muchas veces privatizan y luego en los consejos de administración se sientan en esos sitios donde se privatizan. Por lo tanto, no creo en la bondad del Partido Popular cuando empieza a privatizar los centros y los hospitales públicos, ¿no? Que pagamos es un hecho, que pagamos y no pagábamos antes. Que no vivíamos por encima de nuestras posibilidades es un hecho, y que nuestra sanidad no la merecíamos porque estábamos pagando por ella, con nuestros impuestos, que son los de los ciudadanos, con nuestros impuestos, porque son de donde ingresa el Estado, y con las aportaciones de los trabajadores. No, con aportaciones no, con aportaciones no, que no, Isabel, que ya no existe eso. No te interrumpo, por favor. Pero ¿cómo se le puede decir a los ciudadanos mentiras? Te has pegado 15 minutos con un diálogo tú solo, un monólogo, por lo tanto, sí, pero sin mentiras, Isabel, sin mentiras. Cuando venga, te toco el turno, me dice, mira, esto no estoy de acuerdo contigo, en esto no coincidimos, en esto lo que quieras, pero déjame hablar, porque tienes un argumento tú de meter siempre para no dejar hablar. Y la verdad absoluta no lo tiene nadie seguramente. Pero los ciudadanos sí saben que a partir de la entrada del Partido Popular en el gobierno hay un copago de una sanidad que hasta aquel momento no se había pagado. No se había pagado. Y los funcionarios, no todos los funcionarios están en Mufase. No todos los funcionarios están en Mufase. Te cuento, el Cabildo de Gran Canaria, sus funcionarios, no están ninguno en Mufase, sino algunos que vienen de las transferencias antiguas. El Ejército está en Mufase o cualquier otra organización, y la valoran más porque sus pruebas diagnósticas, y ahí es donde lo único que te doy la razón, son más rápidas. Pero no porque nuestra sanidad sea peor, sino porque no hay medios suficientes para nuestra sanidad o no se ponen los medios suficientes. Que los profesionales de la medicina de este país se estén yendo de este país, de la sanidad, para mí representa bajada de la calidad de los servicios públicos. Porque los mejores profesionales están diciendo, nos vamos de este país, porque en este país no hay futuro para la sanidad. Porque tenemos una sanidad magnífica. La quiso copiar Obama, fíjate tú, qué tan mal sería, qué tan mal iba. Además, señora Roldós, usted decía... Yo no he dicho que fuera mal, he dicho que se debía 17.000 millones. No, claro. Pero es que usted también reclamaba, por ejemplo, para la sanidad, ya que dice que están referidas a las comunidades autónomas, sí. 14.000 millones. Para esta comunidad autónoma... 14.000 millones, sí, ¿qué dice? 14.000 millones. De la deuda, 14.000, Isabel, 14.000. 1.400, perdón. 1.400 millones. Menos mal. Se le fue un cero. Pero fíjese usted que decía... Ay, Isabel, hay que saber de lo que se habla. Sí, 1.400 millones lo decía usted, señora. Sí, claro. Que se le debía a esta comunidad. Y claro. por eso los servicios estaban menores. Claro. Y lo decía cuando era consejera. Claro, ahora se calla. No, ahora ya no dice nada. Porque, yo digo claro, lo mismo es su antes y partido ahora. que gobierna. Quien decía que no era el gobierno socialista. Doña Mercedes, yo no la interrumpo. Le rogaría que no me interrumpiera. Hombre, pero no ponga tiene palabras en mi boca que no son verdad. 1.400 millones sí, dijo. 14.000 dijo. Sí, bueno, pero 1.400 tampoco es poco, ¿eh? O son 3 pesetas. Y no, el señor ahora Arcadio son más, dice, ahora son más. No, claro. El señor Arcadio dice, no, es que tenemos que pagar y los ciudadanos, pues es un poco más, y bueno, tenemos que saber que estamos en crisis. Oiga, póngase en el lugar del anciano que no puede pagar el medicamento.
Y que está renunciando a esos medicamentos porque sencillamente tiene a desempleados en su casa, que son sus hijos o pueden ser sus nietos, y que con su pensión se está pagando todo. Y encima tiene ahora en su pensión un cargo por su medicamento, que antes no lo tenía. Por lo tanto, ha cambiado el sistema. El sistema no es gratuito, no es verdad que sea gratuito, pero es solidario y aporta la población activa para que luego los pasivos puedan tener también, incluso los pensionistas puedan tener sus medicamentos. El sistema no es gratuito, es un repago en lo que se ha puesto. Por eso digo de repago, porque ya se paga con nuestros impuestos, que yo sepa, porque el Estado no se nutre de la nada. Con impuestos solo, Isabel, con impuestos de los impuestos solos. De la aportación de los trabajadores, no, si de no la seguridad social no. Que nosotros aportamos, pues debe ser que no sirve para Isabel, nada. Es no, que desde luego. De la seguridad social. Hombre, no. Yo creo Isabel, que los ciudadanos tienen una victoria Háztelo ver. de la no privatización de los hospitales que pretendía el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que la pretendía, que afortunadamente ha tenido que venir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a decir se paralice el proceso, que tiene mucho que ver con dar en gestión a empresas privadas, que por lo visto son ONGs que vienen a hacer una función que antes como iba mal, ellos la van a poner peor. Que se sabe que se baja el número de profesionales en la administración, cuando se gestiona privadamente, se baja el número de profesionales, se baja el número de asistencia. ¿Cómo que es verdad? Qué barbaridad. Verdad. Si eso está hecho, entonces ¿de dónde te crees que gana la gente? Vamos a ver, una empresa privada. Si a ti te va mal, la coge la empresa privada y le va bien. ¿De dónde crees que sale eso? Pues de mejoras de sistemas de gestión, claro. De memoria de claro. Ahí podemos estar de acuerdo, porque podemos decir que la gestión pública puede ser mejor que puede ser mejor, pero no la sustituta de la privada. Madrid, no la complementaria, Isabel, complementaria. Tenemos ahí. En Madrid, debo decir, porque lo que oí yo ayer de la privatización del servicio de lavado de camas y tal, hemos visto cómo almacenan, tratan esas sábanas y esos enseres a privatizarlo encima a esas personas que cobraban 1.100 euros mensuales. Ahora le pagaba la empresa esa externa, le pagaba 600 euros. Han tenido que decir, o trabajas por 600 euros, te vas a tu casa. O sea, y sabes, es que de algún lado sale el dinero, es que yo sepa. El dinero para que ellos ganen. Lo del lavado de las sábanas aquí en Canarias está de hace un montón de tiempo, y en el resto, de las comunidades. La gestión privada no va a perder dinero ni son van a ganar dinero de algún lado. Vamos a ver, que estamos ya, yo creo que estamos ya casi llegando al final, ¿no? Y todavía no he enterado muy bien de qué va esto. No, porque yo pensé que veníamos... Deberías de venir mejor preparado en todo caso para enterarte de qué estamos hablando. Sobre todo, ¿sabes qué me confunde, Isabel? A mí me confundes tú. Tus intervenciones. Vamos a ver. Isabel dijo textualmente hace unos minutos que este país es una catástrofe, que no hay futuro, que la gente se tiene que marchar de aquí, los profesionales se están yendo. Es obvio. Vamos a ver, tan obvio no. No. No es tan obvio, no. Vamos a ver. Tú no lees el periódico, ¿verdad? Ella se queja con frecuencia que la interrumpen, luego ella la interrumpidora lo mismo que le dije a Ortiz, A ver, cuando digo que no me entero muy bien de que estamos discutiendo esta noche es porque habíamos empezado a hablar... Tomen nota, yo les ruego. Habíamos empezado a hablar de la sanidad, sí. Y en concreto del auto de suspensión cautelar de una decisión que había tomado la Comunidad Autónoma de Madrid, y un poco del servicio de sanidad en general, pues, por el lugar que atraviesa, todas las dificultades que está atravesando. Y a mí me parece, modestamente lo digo, me parece que esto, primero que nada, que no se debe de hacer tanta demagogia como lo del ancianito, que no sé qué, no. Pregúntale a un médico cabecera. Vamos a ver, me parece que es una mala práctica para mí venir aquí a un medio de televisión o una radio, a un debate público, a estar cogiendo a la persona más desgraciada que está sufriendo en un momento determinado unas penurias que son tremendas y que además desconocemos un montón de cuestiones por qué llegó a ese extremo, como ejemplo principal de la cuestión que estamos discutiendo. Eso lo dejamos para cuáles son los retos. A mí me parece que tenemos que ser un poco más serios y tenemos que hablar de las cosas y por su nombre. Por ejemplo, en muchísimas ocasiones Isabel nombra con frecuencia el tema de la privatización de la sanidad y lo dice
y se queda tan tranquila. No sé si es que ella sabe lo que significa la palabra privatizar. ¿O lo vas a enseñar tú? No, me parece que no lo sabes, porque confunde la gestión indirecta o la externalización de un servicio con la privatización de un servicio, que son cosas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver. Una cosa es que tú a mí me prestes el coche y otra cosa es que yo te compre el coche. Una cosa, claro, y una cosa es que tú me lo alquiles y otra cosa es que yo te lo compre. Son cosas muy distintas, son conceptos sencillos. Por lo tanto, no estemos hablando ni alarmando a la población con que esto es, bueno, poco más o menos que sálvese quien pueda. Lo único cierto y verdadero, y no es privativo ni de Canarias ni de España, es que estamos atravesando una crisis colosal. Eso hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Una crisis internacional, por cierto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, que cuando en momentos de crisis, y no es el primero que ocurre, yo tenemos ya una edad, sabemos que hemos pasado por varias de ellas, pues hay que ajustarse el cinturón. Esto es de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Y que además, también, que bajen los salarios, pues claro, si en un momento determinado, con cierta alegría, se inflaron, pues, y los precios de las cosas, y los precios de las viviendas. Los salarios se inflaron. Sí, mira, los precios de las viviendas. ¿Se aceleraron o inflaron? Los salarios se han inflado. Todo, en general todo. Y los precios de las viviendas también, que ahora están bajando a una velocidad tremenda, porque es lógico, porque además, en función de lo que... Vamos a cobrar todos 600 euros. En función de lo que cobraba. Hombre, a mí me los ha dado 3 o 4 veces. 600 euros cobras tú. Vamos a ver, Isabel, no seas demagoga. No, el salario mínimo con las palabras. interprofesional. Mira, cuando se construye... Estamos hablando del salario mínimo interprofesional, 637 cuando se euros. construye un bloque de viviendas y resulta que los salarios que se pagan desde los peones hasta los mandos intermedios en la construcción, albañiles, etcétera, son altos, el final del producto es más caro. Cuando es así. Porque... Arcadio, yo te voy a hacer a mí, si me permites, me gustaría volver al tema sanitario. Él comentó que en Estados Unidos y tal. No, yo quería decir algo. Estados Unidos empezó la crisis. Sí. En Europa vino a remorque de lo de Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos la política de Obama ha sido positivo, están al 7%, ha bajado el paro en Estados Unidos a un 7%, cuando en Europa está en un 14%? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de unas políticas a otras políticas. En primer lugar, Estados Unidos no ha salido de la crisis. Primera cuestión, para que seamos también justos. Segundo lugar, parten de un Producto Interior Bruto muy superior al nuestro. O sea, parten de una riqueza que nosotros no tenemos. Entonces, con una ventaja muy superior. Y en tercer lugar, Estados Unidos es una... En fin, una confederación de estados que está consolidada con un banco. Sentido contrario a lo que ha hecho Europa. Dejemos a... No, a mí me gustaría, vamos a ver, en esa demagogia que decía Arcadio, y que tenía mucha razón, cuando hablamos del pensionista pobrecito, que los hay, con respecto a lo del copago sanitario. Vamos a ver, las pensiones máximas en este país están alrededor de 2.500 euros mensuales. Esa es la pensión máxima, de aquellos que hayan contribuido con el máximo durante su vida laboral. 2.500 euros. Esas personas no pagaban nada de los medicamentos y, sin embargo, los parados y sus familias pagaban un 40%. Eso pasaba hace 2 años con Zapatero y el Partido Socialista. 40% de los medicamentos de los parados de larga duración y sus familias. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? No pensionistas. No pensionistas activos, parados de larga duración, ellos y sus familias, los beneficiarios de esos parados. Hoy pagan el 50%. No, hoy pagan 0. Los parados de larga duración sin prestación por desempleo y sus familias pagan 0. Eso es lo que está en el Real Decreto Ley 16/2012. Bien, yo a lo que voy es, hablábamos antes de ser más solidarios en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Oiga, a mí me parece bien que el pensionista que cobra 2.500 euros al mes, contribuya algo más a mantener el sistema sanitario. De tal manera que lo que se ha puesto es que se paga el 10% de los pensionistas, pagan los medicamentos con topes mensuales según los ingresos que tienen. De tal manera que aquellos que tienen unos ingresos menores de 16.000 euros al año tienen un tope máximo mensual de 8 euros al mes. Después, usted hablaba de los pacientes crónicos.
eso está en un Real Decreto Pues Ley. yo te puedo decir, de un caso concreto, de 300 y pico, una pensión que paga 19 euros de medicamentos. Las pensiones no contributivas. Perdón, Isabel, y eso está en los decretos para que los leas. Mira, las pensiones no contributivas, que son esas, las de los 300 euros, son pensiones no contributivas, y las rentas de inserción también pagan cero los medicamentos, pagan cero. Sí, Isabel, sí. No, hija, sí, no. ay, y te lo puedo dar en un verdad, caso Isabel, concreto. Es y si tremendo. no es estar en la vida real. Eso está Isabel, en la legislación. porque si no... Eso está en la legislación. Y lo que no podía ser es que este país hubiera gente que tenía muchos ingresos, no solamente de pensiones máximas, sino ingresos patrimoniales de gente que es rica y que no pagaba nada, que pagaba cero. Tú podías ser un aristócrata con cientos de hectáreas y pagar cero los medicamentos mientras que te los subvencionábamos el resto de españoles, y sin embargo ser un parado o una persona en una situación muy dificultosa y estar pagando el 40%. De manera que se ha hecho más equitativo, más solidario, para que contribuyamos todos. Y antes hablabas de los pacientes que eran crónicos. Te tengo que decir que desde hace mucho tiempo los medicamentos para crónicos son los que llevan un circulito negro que se llaman de aportación reducida. Y los medicamentos de aportación reducida tienen un tope máximo este año con la subida del IPC de 4,26 €. Y eso es así. Y por lo tanto, yo te doy la razón, Arcadio, en que lo que no se puede hacer es demagogia, es asustar a la gente, porque la gente lo sabe. Y porque ya, desde que se ha puesto el nuevo sistema de contribución, de ser más solidarios todos, se ha visto que lo que están pagando de media mensual los pensionistas son alrededor de 2 € al mes, porque ya se ha podido evaluar. Y también quisiera decir algo que es muy importante, y es que en este país, en la época de Zapatero, se tiraban a la basura, a los puntos sigre de las oficinas de farmacia, 13.700 toneladas de medicamentos, muchos de ellos sin caducar, a la basura. Y que muchos de nuestros mayores tenían verdaderos almacenes en casa de medicamentos que lo único que servían era para provocarles problemas de salud. Porque está demostrado que el 30% de las urgencias hospitalarias son derivadas del uso inadecuado de medicamentos. Y por lo tanto, no se debe almacenar. Y mire, yo le pongo el ejemplo de aquí. Yo fui consejera de Sanidad y fuimos la 4ª comunidad autónoma en poner la receta electrónica, que ha permitido ahorrar muchísimo dinero a esta comunidad autónoma, muchísimo dinero, y evitar que nuestros mayores tengan almacenes de medicamentos que pueden ser un peligro potencial para su salud. Por lo tanto, creo que hay que ser riguroso, que hay que ser claro, que esto no es cuestión de opinión, que lo que está en la ley, lo que está en la norma española, lo que está en legislación española, eso es así, aunque a ti te hayan contado tu prima la del pueblo, que es de otra manera. A mí no me lo ha contado mi prima la del pueblo. Isabel. No entremos ahí. Y yo creo que hay que ser riguroso para que la gente esté bien informada. Doña Roldón, ¿qué opina usted del copago de medicamentos recetados a los pacientes no hospitalizados por las por las farmacias hospitalarias, como son el VIH, hepatitis C, distintos tipos de cáncer, publicados en el boletín oficial? Pues mire usted que hasta septiembre del 2013 resulta que muchos de esos... Estamos hablando de copago en el hospital. En el hospital no, para pacientes ambulatorios que se dispensa desde las farmacias hospitalarias. Los pacientes ingresados pagan 0 €. 0 €, y eso hay que dejarlo claro. Segundo lugar, muchos de esos medicamentos en las diferentes comunidades autónomas, unos los tenían en los hospitales que no se pagaba nada y otros en las oficinas de farmacia que se pagaba hasta el 40%. De tal manera que lo que ha hecho el Ministerio es recentralizar 53 medicamentos que se corresponden con 157 presentaciones de medicamento, que no es lo mismo. 53 medicamentos que antes unas comunidades la tenían en las oficinas de farmacia y la gente pagaba mucho dinero porque muchos de esos medicamentos valen hasta 30.000 €. Se han clasificado todos para dispensación hospitalaria ambulatoria y todos de aportación reducida, que antes no lo era. De tal manera que el paciente pagará un máximo del 10% con un tope máximo, por ser de aportación reducida, de 4,26. Es decir, esto es una medida solidaria y equitativa, para que seamos iguales todos los españoles con diferencia de donde vivamos. Aclarado ese punto, que lo tenía aquí para que... Bien, pues me alegro que me... Evidentemente le toca el turno por penúltima vez
y después vamos a ir a un cierre. Bueno, 6.000 familias por debajo del umbral de la pobreza no es demagogia, son datos, ¿no? Aquí en Canarias, digo yo, no es demagogia. Decir que esas personas están teniendo dificultades para llegar al mes, a final de mes. No es demagogia decir que esas personas tienen dificultades para acceder a ciertos servicios. No es demagogia, porque no tienen escasez y está por debajo del umbral de la pobreza. No es demagogia que por debajo del umbral de la pobreza también haya personas mayores que están por debajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de viudas, estamos hablando de personas no contributivas que no tienen ni el salario mínimo interprofesional. No lo tienen y que están pagando. Y le puedo dar un caso concreto, y no se lo puedo decir aquí delante de público, pero se lo puedo decir con nombre y apellido, que está pagando 19 euros una persona que es esquizofrénica. Por lo tanto, no me venga usted a decir, yo no sé la realidad que vive, las leyes, cómo se regulan al final, pero lo que el ciudadano palpa es que ahora hay un copago y que tiene que pagar. Y profesionales de la medicina están diciendo que ciertas personas mayores están dejando sus tratamientos, sí, es verdad. Bueno, usted no creerá en los profesionales de la medicina, y eso que es profesional de la medicina, imagínese usted. Si no es capaz de consensuar ni tan siquiera. Hombre, Mercedes, yo no te interrumpo, dice barbaridades. Me parece o todo ofender lo que a la gente que nos está viendo. No, que 6.000 personas... Ofender es no tener en cuenta 6.000 personas que están por debajo del umbral de la pobreza, que no tienen para llegar a final de mes y que tienen que pagar un medicamento, que se está renunciando a los medicamentos, y eso se lo puede decir cualquier médico de cabecera, pregúntele usted, y yo le puedo dar referencias de varios médicos de cabecera, que están renunciando y que ven con preocupación por qué los mayores dejan de tomar su medicación, porque sencillamente no pueden pagársela, porque tienen en casa a su hijo que está parado y que tiene que mantenerlo, y a sus nietos también. Y eso está pasando, y eso es vivir en la realidad, porque a veces nos perdemos en el Congreso de los Diputados debatiendo, y la realidad es bien distinta. Y usted váyase a barrios que en estos momentos son marginales, donde la ley de la dependencia se ha recortado al máximo, donde las prestaciones que se tenían por cuidar a una persona mayor, porque ahora nos quedamos, dice Paulino, porque yo tampoco voy a hacer Isabela, esta comunidad. No. A la cola de toda España. Sí, a la cola de toda España. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, Paulino mete la pata la semana pasada diciendo que 4.000 personas tiene dentro de los hospitales. 400, pero se te baila siempre, 400. Sí, 400 personas tienen en los hospitales y que no quieren llevárselo a sus familiares. O el director general del Servicio Canario de Empleo, entre otras cosas, colapsando los servicios. Ese es otro que tal baila. Que había que cesarlo. Ese es otro que tal baila. El clima, bueno, es benéfico. Pero desde luego, lo que quiero decir... hay que tener más parado aquí que el resto de España. Manda huevo, vamos. Lo que quiero decir... Y que las mujeres queremos ser camareras y cajeras. No, desde luego. No sé dónde están las feministas, Isabel. ¿Cómo han puesto ahí, la ley antiaborto? ¿Cómo han puesto ahí el Servicio Canario de Empleo? Y en esa ofensa a las mujeres no, ¿verdad, Isabel? También en todo. Porque es de los propios. A mí no se me puede acusar de ninguna cosita de eso, no, desde luego. Le toca... Sí, lo que pasa es que a uno le interrumpe, cuando le toca uno se calla y deja hablar un minuto y para que ella hable, un minuto usted, que diga lo que y después haga un resumen. La media de los pensionistas de Canarias ni de España es de 2.200 euros, señora consejera, señora diputada en todo caso. La media no, yo he dicho las pensiones máximas 2.500. Por lo tanto, los cálculos no se basa usted en la máxima, sino vaya a la media que hay, por ejemplo, en Canarias, que está sobre los 600 euros, no está sobre los 2.000, porque usted habla de grandes y se pierde ahí y parece que todo el mundo cobra 2.200 euros, que es lo que acaba de decir. No, señora, que no, Isabel, hay gente que está cobrando 600 y en esta comunidad que tiene dificultad de comprensión. Sí, claro, la que tú quieres, la que tú quieres que tener. La tasa de paro ronda el 24% y en Canarias el 33%. Eso dice mucho. Además, los impuestos subidos, la luz subida, el agua subida, los impuestos básicos subidos, es decir, últimamente el Cabildo nos ha subido otra vez el petróleo, la gasolina, es decir, para decirle, toda la vida es mucho más cara y sin embargo los sueldos son menores, porque hay una reforma también laboral que ha puesto los sueldos como lo ha puesto, y no se puede acceder a ciertos servicios. Y el hecho de que ustedes desconozcan que hay personas mayores que no pueden pagarse los medicamentos y que prefieren dejar sus medicamentos para gastarlo en productos básicos, está ocurriendo. En el Congreso de los Diputados no se ve esa realidad. Yo no estoy en el Congreso de los Diputados. Ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en el Parlamento de Canarias. Debe ser que no se va a los pueblos ni a los barrios. Porque
Usted vive en una realidad, o viven en una realidad que no es diferente en el mundo, desde luego. Y eso ha pasado sobradamente, además. Sobradamente. Que no. Mire, yo la verdad es que sinceramente tiene uno que hacer un esfuerzo bastante grande para mantenerse en silencio. Y para estar en pieza con el PP. Para estar en silencio cuando Isabel te el uso Tu de la sueldo palabra. es 600 euros. Porque Isabel, por favor. Isabel es que yo no sé si ella se da cuenta, si escucha a sí misma. No se mencionen, vamos, para que no haya réplica. Vamos a ver. Venga. Yo solamente decirle que el ciudadano, que no se equivoque, Isabel Guerra, el ciudadano palpa una cosa y la otra. Palpa tu intervención, la mía, la de otra persona, y luego está su experiencia. Y por mucho que grite o por mucho que te pongas... por mucho que te vas con un afán así tremendo, eso no significa, ni porque levante la voz o seas más guerrera, que tengas razón. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí lo que me parece sinceramente lamentable, que se asuste a la población con medidas que no existen, que solo están en la imaginación de las peores, digamos, imaginaciones, que las cosas están mal, peor, esto yo creo que... ¿Te digo cuánto se ha multiplicado la prestación de ayuda de emergencia social? Porque están peores las cosas. En la Isabel, política, déjalo, porque no se me... político, yo creo que lo que quieren es que debatan razonablemente, que se unan, que trabajen en común y no en esta guerra, y no es apellido, en esta guerra, simplemente por un tema de descalificar al que está en un momento determinado con la responsabilidad de gobernar, olvidándose que el poder político en este país está muy repartido. ¿Para qué vamos a estarnos engañando si el Partido Socialista gobierna en Andalucía? ¿Y qué cifras arroja en Andalucía la sanidad, la economía, el empleo? Está en la cola. La sanidad mejor. Bueno, yo no. Estamos hablando. Yo ya terminé ya, pero yo la dejo los servicios sociales. Hay una cosa que me gustaría tratar. A los andaluces. Hay una cosa que me gustaría. Pues mira cómo mal estamos nosotros. Mira qué mal estamos nosotros si eres tan vamos a mejor. permitir que Rodolfo ponga ese minuto, pero después yo quiero, para terminar después, que cada uno utilice esos 2 minutos que le doy, pero calcule los 2 minutos, porque hay gente que se pone media hora. Nosotros no ponemos aquí el cronómetro como lo hace en el Senado o en el Congreso. Valdría la pena. Este minuto que lo disfrute la señora Rodó y que por favor tomen nota y rebatan después. Yo creo que este país, desde el 2007, aunque algunos lo negaban, ¿verdad?, entra, igual que el resto del mundo, entra en una grave crisis económica, desde luego sin precedentes en los últimos 50 años, y a nuestro país, bueno, pues le ha cogido, bueno, nosotros somos una economía dependiente del sector servicio fundamentalmente, y aquí en Canarias también, y nos ha golpeado de manera muy importante, entre otras cosas porque no se tomaron las medidas a tiempo. Bien, hemos pasado por unos momentos hace 2 años muy críticos, donde el gobierno de Rajoy se tuvo que enfrentar a un rescate prácticamente inminente por parte de la Unión Europea que hubiera sido tremendo para España. Se han hecho muchas reformas, se han tomado muchas medidas muy duras, las hemos tenido que sufrir todos los españoles, pero finalmente en este inicio del 2014 están empezando a cambiar las cosas. Está empezando a cambiar la tendencia en la destrucción de empleo y se empieza a crear empleo también aquí en Canarias. Se empieza a dinamizar la economía y todos los indicadores económicos reconocidos a nivel internacional dicen que España está empezando, ha salido ya de la recesión económica a finales del 2013 y empieza a haber crecimiento económico. Lo hemos visto aquí en las calles en Canarias. En estas últimas Navidades hemos visto que la gente vuelve a consumir, que la gente vuelve a comprar, que vuelve a dinamizarse la economía, y eso es lo que va a permitir. Dinamizarse la economía significará crear empleo. Crear empleo, bueno, pues significará que haya más gente que tiene una renta disponible, que tiene dinero disponible, y que finalmente eso va a hacer que se recaude más dinero
y que ese dinero que se recaude tanto por la Administración del Estado como por la propia Administración canaria, que haya más dinero disponible para atender los servicios esenciales, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales, para poder atender a toda esa gente que está, como decía Isabel, y en eso tiene razón, bajo el umbral de la pobreza. Y Isabel, yo lamento que tú no sigas de cerca la actividad del Parlamento de Canarias, donde estamos los representantes legítimos de todos los canarios, porque nos votan cada 4 años. Y ahí estamos, bueno, pues desde luego mi grupo parlamentario, mi partido, ha presentado desde el principio iniciativas de que se hiciera un plan contra la pobreza, y nos lo han votado que no los socialistas y los nacionalistas de Coalición Canaria. Hicimos un plan para que se hiciera un plan de choque de lista de espera, para que la gente no tuviera que esperar tanto tiempo en Canarias, y también nos lo votaron que no. Es decir, que nosotros estamos haciendo lo que debemos, desde luego criticando y haciendo la labor de control al gobierno, pero a la vez poniendo iniciativas para mejorar la vida de los canarios, que es para lo que nos han puesto ahí. Y yo creo que sencillamente, si estamos en recesión como estábamos, si no tenemos recursos económicos, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar una buena sanidad, una buena educación? Si nos dejan la sanidad al borde de la quiebra, con 17.000 millones de agujero, y eso te lo puedo decir, Isabel, porque en hospitales magníficos como el Hospital Negrín hubo momentos en que no había dinero ni para comprar prótesis de cadera, ni prótesis de rodilla, ni prótesis de columna, y a esos pacientes no se les podía operar porque no había dinero para pagar las prótesis. ¿Por qué? Porque se le debía dinero a los proveedores, porque tenían los cajones llenos de facturas. Y a día de hoy, gracias al gobierno de Rajoy, al plan de pago a proveedores y al fondo de liquidez, se han podido saldar esas facturas, que son de muchos pequeños y medianos empresarios de Canarias que suministran también a los hospitales y que podían haber entrado en quiebra por impago de la Administración Pública de Canarias. Y eso hay que decirlo, Isabel, porque nuestros espectadores necesitan saber esas cosas también. Doña Mercedes, se pasa el tiempo. Muchas gracias, perdóneme. Se pasa el tiempo, y yo lo voy a decir cómo podemos, sin que por ejemplo, usted ha dicho 2 cosas que, a mi entender, el rescate no se ha producido en España, pero sí el rescate de los bancos. 60.000 millones de euros. Que pagarán los bancos. No. Sí, hombre. Hombre, que pagarán los bancos. No lo pagan porque ya ha salido que no lo van a pagar. Que sí, hombre. No. ¿Cómo que ha salido que no? No engañe usted a la gente. Pues lo pagarán los bancos. El aval es del gobierno, pero lo pagan los bancos. Los 30.000 millones de Bankia, no sé, en su los pagará Bankia, los pagará la entidad que sea. La economía sumergida. Hace estos días, o ayer, hoy, están hablando de la economía sumergida. Yo digo, ¿de dónde podemos sacar? Sí, la economía sumergida supone que desde el año 1997 estamos a 15.000 millones al año de economía sumergida. Si sumamos todo eso, imagínense la cantidad de millones. Hay que mejorar. Lo que sí es cierto, al ver más parado, lo lógico que la gente lo que hace es saltarse al monte, ir a buscarse la vida como puede. Lo que no va a pretender es que estemos hasta el año 2016, que la gente esté muerta de hambre, porque de aquí al 2016 me parece que todos los parados estarían calvos debajo de una caja de pino. Es lamentable hacer esta apreciación, pero de ahí podemos sacar los datos. Yo lo voy a poner para la última pregunta de todos. Por favor, le ruego... Sí. Le voy a rogar que en 2 minutos, si le parecen bien, podamos seguir. Yo dejo que me haga un análisis de los retos de la sanidad canaria. Hemos hilado un poco la sanidad, más que nada por ser la capital de España, hemos tratado de ver si la privatización, ya por lo menos los gobernantes de cada comunidad autónoma no piensan en eso. Y si Cataluña tiene que cambiar, eso hay que darle de comer aparte, y evidentemente el Estado tiene que hacer algo con Cataluña. Se nos va de la mano, no se hace nada y hay que hacer. Yo soy partidario que Cataluña sea español, como ellos vienen aquí a Canarias, conozco muchos catalanes que se sienten tan canarios como lo somos nosotros mismos, como habrá canarios que están en Cataluña y se sienten tan catalanes como los catalanes propios de la tierra. Evidentemente eso sería otro debate para otro momento que se acerca ya en este posible tiempo. En este tiempo yo le digo cuáles son los retos de la sanidad y
¿Y qué piensan ustedes? La sanidad canaria, en fin, el copago y todo eso, ya lo hemos debatido, los televidentes son inteligentes y saben si están pagando la pensión, él paga eso evidentemente, ya lo decía Domínguez, evidentemente eso lo sabe la gente que va a la receta médica y tiene que pasar por caja, que antes no le costaba un duro. Hay diferentes fases, ya lo decía la señora Rodó, de la MUFASE, el convenio que ha habido siempre prácticamente, pero el hospital militar ha desaparecido y se le entregó aquí al Cabildo o algo para hacer una cosa allí. ¿Y al Servicio Canario de la Salud? Sí. Entonces, evidentemente, todos esos militares que antes, por cierto, hay muchísimos menos militares de lo que había antes, cuando de mi época, ¿no? Que había muchos capitanes, muchos tenientes coroneles, muchos generales, y todos cobrando un sueldo en este país en la época de Franco. Y lo digo porque yo servía a la mili y sé que cada 3 meses íbamos 3.500 chavales a olla fría a hacer servicio militar obligado, además. Menos mal que lo quitó Aznar, ¿verdad? El servicio militar. Bueno, lo quitó porque no es necesario, me imagino. Bueno, pero lo quitó Aznar. Eso fue así, eso no es discutible. A mí no me quitó nada. Eso no, porque ya lo había hecho, ¿verdad? A mí no me quitó nada. Hombre, por razón de edad le quita la pensión. Y obligado y destinado en artillería. Por razón de edad. Que estar ahí. Entonces, 2 minutos a cada uno, por favor. Como antes, el principio del debate abrió Mercedes Rodó, tomen nota por si quieren rebatir algo, que ahora no es rebatir, es un resumen del reto de lo que es la sanidad canaria, y después termina, sigue ella, sigues tú, Isabel, y termina, que nunca termina el pobre hombre, que siempre lo meten en el centro, y en el centro parece que no cuenta en esta mesa. Bueno. Vamos que termine. Gracias por lo de hombre. Los retos. Doña Rodó, los retos de la sanidad canaria, que usted conoce bien o perfectamente, que es la situación de la sanidad canaria y pública, para que el espectador ahí tiene su cámara y puede explicar directamente todo lo que usted pueda añadir de valor a este debate. Bueno, pues yo creo que en Canarias, gracias a todos, tenemos una buena sanidad. Tenemos una buena sanidad que necesita mejorar. Y que necesita mejorar sobre todo en lo que es el acceso de los ciudadanos, en lo que se viene a significar las listas de espera. Las listas de espera han aumentado de una manera escandalosa en los 2 últimos años. Los datos que teníamos disponibles el año pasado fue que la lista de espera quirúrgica se incrementó un 109%, es decir, que los canarios... Entonces no va bien, ¿no? No, claro que no va bien, por eso le digo que tenemos una buena sanidad, me refiero a que tenemos buena infraestructura sanitaria porque tenemos muy buenos hospitales, buenos centros de salud, tenemos buenos profesionales en la sanidad y tenemos buena dotación tecnológica en los hospitales. En general, tenemos problemas de gestión en la sanidad. Tenemos importantes problemas de gestión. Yo soy de las que está convencida de que hay margen de mejora, que hay margen de eficiencia, es decir, de hacer las cosas mejor con menos dinero, de tener mejores resultados en salud y sobre todo ser más diligentes a la hora de atender a las personas, que la gente no esté esperando ni 1 año, ni 2 años, ni 3 años por una intervención quirúrgica, por una prueba diagnóstica, por una consulta especializada. Creo que se puede mejorar de manera importante. Creo que hay que girar el sistema sanitario en España y en Canarias hacia la nueva realidad demográfica, que es el envejecimiento de la población y, por lo tanto, derivado de ese envejecimiento, la prevalencia de enfermedades crónicas. Y ahí es lo que ha pasado en estos días. Decía el presidente del Gobierno de Canarias que había 400 camas bloqueadas por pacientes con alta hospitalaria que en realidad lo que necesitaban era asistencia social. Sociosanitaria. Sociosanitaria, sí, sociosanitaria, que es competencia también de la comunidad autónoma y que está delegada en los cabildos, pero que por una falta de competencia de Inés Rojas, de la consejera del Gobierno de Canarias, estamos a la cola de España en materia de atención a la dependencia. Se atiende peor y encima es más caro, porque es más caro tener a un paciente en un hospital
que tenerlo en un centro sociosanitario. Isabel, mira, hay una orden departamental que tenía que haber salido hace 1 año y 2 meses, que es la orden conjunta de las 2 consejerías para derivar a pacientes dados de alta en los hospitales a los centros sociosanitarios, y 1 año y pico después no la han hecho. Y además en esa orden también está contemplada la consejería. No, perdóname. Esa orden, si no la conoces, Isabel, esa orden tiene además otro aspecto que es importante, que es que regula concertar más plazas con el sector privado para poder atender a la gente. Sí, ese dinero, ¿sabes qué pasa? Ese dinero es bastante menos que el que cuesta tener a un paciente en un hospital. Bien. En un hospital de agudos cuesta entre 600 y 900 euros diarios. Mientras que en un centro sociosanitario, en muchas ocasiones no llega ni a 100 euros diarios, Isabel. Y esa es la realidad. Y mientras tanto tienen esa orden departamental metida en un cajón por incompetencia de ambas consejeras, de la de Sanidad y de la de Servicios Sociales. Y encima tenemos un presidente de gobierno que se permite el lujo de echarle la culpa a las familias canarias diciendo que es un tema cultural. Mire usted, esto es inaceptable. Y yo entiendo que vosotros, los socialistas, estáis de comparsa con ese presidente del gobierno que insulta a las familias canarias, cuando desde luego estaba con el PP, no le echaba la culpa a las familias canarias. Y mientras tanto ustedes de comparsa y con la boca callada. Con la boca callada. ¿Sabes qué pasa, Isabel? Por eso, Isabel, el turno está perfectamente. Por eso nos fuimos del gobierno, Isabel. Por eso nos fuimos. De todas formas, a lo que íbamos, que hay que mejorar la sanidad canaria es indudable, que la consejera tiene que escuchar más a los profesionales que son los que saben de esto, seguro, que hay que copiar de otras comunidades y de otros países cómo se hacen mejor las cosas, seguro, que hay margen de eficiencia para dar más calidad a menor precio, seguro. Por lo tanto, lo que hay es que tener voluntad política de hacer las cosas y de hacerlas bien. Bien, perfecto, gracias, doña Mercedes. Pero yo, con respecto a los 400, a los 400, dígame sí pacientes, o no, si le gusta la metidura de pata de don Paulino Rivero, porque es una metidura de pata de un presidente que diga que los canarios dejan sus viejitos en los hospitales, si le parece bien, sí o no, que los 4... Me parece fatal y además lo he dicho alto y claro. Perfecto. Alto y Esa claro. pregunta se la voy a decir a los demás. Muy bien. Ahora le toca a Isabel. Bueno, a mí me gustaría respetarse los tiempos porque ella pero no lo interrumpa, dos minutos antes, también tuvo otros 2 minutos y usted lo controló, pero bueno, no simplemente he hecho una pregunta que dice pero sí con anterioridad ya tuvo otros 2 minutos, bien. Entonces ya son 4 minutos lo que tuvo, pero bueno. De todas maneras, yo creo que el modelo sanitario que tenemos es bueno, en Canarias es bueno, es mejorable, la gestión es súper mejorable. Dirígete a tu cámara, desde luego, la aportación que siempre ha hecho el ciudadano es solidaria, es un sistema, el sistema sanitario se nutre de los activos para que los pasivos puedan tener una asistencia, es un modelo solidario que el Partido Popular se lo ha cargado. Yo no sé en qué mundo de Yupi vive la señora consejera del Parlamento. Ex consejera. Bueno, ha estado bien la puntualización. Yo ruego que no me interrumpa, porque luego incluso la línea argumental me la quitan. Sí, pero no te metas, te damos 20 segundos. No te metas con ella, porque ella no tiene derecho a réplica ahora, por favor. Es que hace 3 años y medio que no es consejera. Mercedes, por favor. Bien. Vamos a llevar el debate bien. A mí me alegra muchísimo que se hable de la prevalencia de los crónicos en los hospitales, porque son personas del sistema sociosanitario que tendrían que estar en el sistema sociosanitario, pero que está colapsado porque la ley de la dependencia y los recortes se han hecho por parte del gobierno de la nación. Se sabe que los medios requerimientos ya no pueden acceder a los servicios porque está limitado, porque sencillamente se han cargado la ley de la dependencia, aquella articulación que había año tras año para poder llegar a tener una ley de dependencia con garantía para que todos pudieran ser atendidos, no se dan. Muchos familiares se quedan en los hospitales una vez que se les da el alta sanitaria, porque sencillamente no tienen dónde ponerlas, porque no hay residencias en esta comunidad, no hay residencias sociosanitarias. ¿De dónde sale el dinero? Yo entiendo que la ley de la dependencia tiene que poner los dineros oportunos para que haya servicios sociosanitarios. ¿Se ha paralizado los servicios sociosanitarios? Sí, por parte del gobierno de España, a través del Inserso, se paralizó lo que es, por ejemplo, la teleasistencia, que ya no se da y que algunos servicios lo están dando los ayuntamientos de carácter
más que voluntaria, ¿no? Igual que el plan concertado de prestaciones básicas, que también se ha paralizado porque sencillamente el Gobierno de la Nación ha recortado un 60% esas aportaciones que hacían los ayuntamientos y que daban la ayuda a domicilio a esas personas mayores. Por lo tanto, si hoy tenemos personas mayores en los servicios sanitarios, es precisamente porque hay un déficit de plaza, que yo comparto con Mercedes Roldós, que el Servicio Canario de Empleo ha hecho una malísima gestión. De hecho, somos los peores calificados en la ley de la dependencia. Pero eso no quita para que el Gobierno de la Nación haya recortado y ha recortado en la dependencia, y hoy por hoy los medios requerimientos no son atendidos. En Gran Canaria, solo en Gran Canaria, y no me voy a equivocar en el cero, hay 3.000 personas esperando por una plaza residencial de alto requerimiento, ojo, de alto requerimiento, es decir, encamado. Y eso, que yo sepa, lo tiene que pagar a través del Gobierno de Canarias, copagándolo el Gobierno de la Nación con el Gobierno de Canarias. Y el propio dependiente, Isabel. Sí, y el propio dependiente. Por supuesto también. Por supuesto también, y se hace, y en donde están los residentes hoy, pero es que eso no lo ha negado el dependiente está por pagar hasta su paga, es decir, lo hasta que pasa el 80% de su paga. De esas que usted habla, una residencia privada de esas que usted habla vale 3.000 euros, y aquí, a ver, ¿qué mayor se puede permitir pagar una residencia privada? Porque no hay. Que se concierte, pero es que ni siquiera hay dinero para concertar. Bien. En cualquier caso, teníamos un sistema gratuito entre comillas, 15 segundos queda. sanitario, mejorable, por supuesto, avanzado, que no era por encima de nuestras posibilidades, porque no estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, por mucho que diga el Partido Popular en materia sanitaria, con unos excelentes profesionales, que afortunadamente, por ejemplo, en Canarias tenemos, pero que también están poniendo un día sí y un día no, cómo está la sanidad y cómo se está desmantelando. Y que el Partido Popular no es cuestión sino de ideología, de querer desmantelar, privatizar servicios que siempre se han dado públicos. Por lo tanto, eso es una realidad hoy por hoy. Y que los ciudadanos muchas veces no pueden permitirse copagos y que dejan medicina detrás, es un hecho. Sobre todo porque tenemos un umbral de la pobreza altísimo. Y no te cuento la pobreza infantil, que en este país se ha triplicado en los últimos 2 años. Así que no estemos contando, y eso no son aseveraciones personales ni demagogia, eso es estar en el día a día. Y si no, yo les invito a que vayan a cualquier barrio de Las Palmas de Gran Canaria y se den cuenta de la realidad que viven más de doña Isabel, tiempo concurrido. La misma pregunta que dice Alcotó. ¿A usted le parece bien las palabras que dijo, aunque luego corrigió, déjame terminar, por si no la gente no sabe de qué le parece bien, lo que dijo Rivero de que los canarios dejaban a sus parientes, a sus padres, a sus abuelitos, los dejaban en el hospital cuando ya tenían alta médica? ¿Le parece bien lo de la metedura de pata de Paulino Rivero? No, claro que no me parece bien. Pues, gracias. ¿Cómo me parece bien eso? Don Arcadio, tiene su turno. Bueno, 2 minutos también. Sí, pues yo igual no llegaré ni siquiera a ese tiempo porque, en fin, me encuentro un poco raro en este debate. Yo creo que un debate de esta naturaleza tiene que abordarse con otro rigor, desde mi punto de vista. Yo creo que no es bueno, no es saludable, permítanme que emplee esta expresión en un debate sobre sanidad, no es saludable estar precisamente cargando las tintas sobre cuestiones o situaciones particulares o situaciones muy vamos a llamarlas, lamentables. Mire, antes dijo Mercedes, y en eso tiene toda la razón, estamos padeciendo los últimos años la peor crisis económica de los últimos 50 años, si no más. Una crisis terrible, que para salir de ella hay que luchar conjuntamente. Esto no es para tomarla como arma arrojadiza y estar unos contra otros, los otros contra uno. A mí siempre me ha molestado que en el debate político se utilice con esa arrogancia muchas veces datos arrojadizos frente al adversario en función simplemente de que si está gobernando o no está gobernando aquí, allá o acullá. Siempre mantengo y digo que el poder político está muy repartido y también las responsabilidades
son muy repartidas en este tiempo que estamos viendo. Estamos en el siglo XXI y a nadie se le esconde que la discusión política, afortunadamente también, pues están muy centradas, ¿no? Y las diferencias entre un gobierno y otro son escasas. Cuando estamos en épocas como esta de ahora, de crisis, en épocas difíciles, pues nos toca otro remedio que pasar la crisis, ajustar el cinturón y tener, bueno, hacer el sacrificio necesario para superar la crisis. Y cuando estamos en época de vaca corta, pues, o de mejor economía, pues las cosas funcionan mejor. No me parece que sea muy responsable, a mí no me lo parece, que en estos momentos, como yo he visto aquí en esta mesa, pues Isabel Guerra pues atribuya al gobierno de la nación, pues tú estás en el gobierno del Cabildo, ¿verdad? Con el papel. O al gobierno del Cabildo. No, porque el analista político parece que es aséptico, cuando es del Partido Popular está gobernando con el Partido Popular. Entonces no es aséptico. Yo lo invito a él. Como no está registrado ningún partido. Vamos a ver. Él está en Coalición Canaria. Se supone que sabría más de Coalición Canaria que del PP, vamos. Sí. Perdón, eso no es aceptable. Está invitado como analista político. Por lo tanto, Arcadio, lo que pasa es que no sé qué color se ha quedado. Tiene el gatillo muy flojo. Termina, que ya son 5 minutos, 5 segundos. ¿Tú no estás en el Cabildo con el Partido Popular? Isabel, vamos a terminar ahí. Tú estás Isabel, en el Partido por Socialista. favor. No, porque yo te digo, tú estás en el Partido Socialista porque de izquierda socialista. El Partido además. Socialista está co-gobernando en el gobierno de Canarias. Sí, pero no la lleva los resultados. Vamos a ver. Terminando. Yo también sé ser agresivo, no quiero serlo. Yo soy agresiva. No, quiero que también yo lo que quiero es que la ciudadanía te coloque donde vamos a ver. Y tú estás gobernando con el Partido Popular en el Cabildo. Y quiero que lo sepa la gente, porque parece que eres aséptico. ¿Y no es verdad? Dios mío. Venga, Isabel, terminando. Forma parte. ¿No es verdad? Para despedir. Con su ficha de partido, en el partido que está co-gobernando en el gobierno de Canarias desde hace ya algunos años. Y la gestión, el resultado de la gestión del gobierno de su partido, las áreas que su propio partido es responsable, bueno, tiene un resultado de pena. ¿Educación? Por supuesto, claro. De pena. Empleo una cosa también. lamentable. Educación. Pero es que además el partido de Isabel Guerra estuvo gobernando los últimos 8 años en España. Y yo no voy ahora a descubrir aquí cómo el resultado de la gestión. Entonces, yo estas cosas... Pero eres aséptico. Bueno, a ver, nos dice, ya ha terminado porque van a estar interrumpiéndose, perdón, ya hemos terminado este programa. Esto da para dos programas más. Vamos a ver. Cuando un debate lo llevan al tema personal de cada partido, y claro, yo debo decir como presentador de este programa que yo dejo que hablen, que se interrumpan, pero que no se reprochen unos a otros del partido que es, porque aquí ya lo decimos al principio, que uno es del Partido Socialista, el otro pero es que él ha dicho analista político, porque no tiene ningún yo también soy analista político. No es del Partido Popular, no está afiliado. No, porque ha estado pasado por todo y ya no se sabe exactamente. Pero Isabel, date cuenta que te descalificas cuando... tú me vas a calificar a mí. No, ¿sabes qué pasa? En el Cabildo Cuando no tiene argumento, ¿verdad? Especialista de algún área. No, porque yo no me meto en eso. Esa visión de aséptico. Pero es que lo lleváis a lo personal. Fuera de las cámaras. La falta de argumento te lleva a eso. ¿Cuál es mi nombre y mis 2 apellidos? Sí, bien. Socialista no eres, ¿verdad? No, Me falta que... Gracias a Dios. Muy cercano a las tesis del Partido Popular. Era de Coalición un Canaria. un hombre inteligente. Coalición Canaria. No diga analista político. Coalición Canaria. Entonces yo también soy analista político. Por favor. Pero si los hay, déjame terminar. Mire, hay una cosa, queridos televidentes, que ya vamos a terminar este programa, porque ya lo divertido es eso, que ustedes vean efectivamente que aquí no se trae nada preparado. Y yo debo decir que se han sacado muchas leyes sin consenso a nivel nacional y ha pasado el rodillo por tener mayoría diputados el Partido Popular. Las mayorías yo creo que son buenas, no son buenas ni para uno ni para otro. Y los ciudadanos lo que pretenden,
posiblemente, señora Rodó, no van a tener mayoría ningún partido de los principales que han estado alternando. De momento tenemos mayoría absoluta por decisión de los españoles. Sí, sí, bueno. Y desde luego yo he sido pero diputada. Con el programa que se llevó hasta este extremo, con el programa que se llevó a la Moncloa, en la primera legislatura de nada. Zapatero, y eso sí que era un rodillo y encima no tenía ni mayoría absoluta. Eso sí que era un rodillo. Y no tenía mayoría absoluta. Y no lo tenía. El PSOE con Coalición Canaria es un rodillo. Claro, todos los días lo vemos en el Parlamento. No se está Pues con el nada, Partido Popular en señores, hasta aquí hemos llegado. Gran Canaria, buenas noches y hasta el próximo programa. Y nada más, que pase un feliz fin de semana.